Bien, en este video vamos a aprender ahora sí a construir el CDF. Bien, acá dice qué significa CDF. CDF significa C de cuadro, D de distribución y F de frecuencia. Entonces CDF significa cuadro de distribución de frecuencia. Entonces comenzando con el primer ejemplo, este fue el primer ejemplo que se dio en la clase de estadística 1. Ya, entonces el primer ejemplo decía de 50 trabajadores, elegidos, ya, elegidos del total de los trabajadores de una empresa, se muestra en la siguiente tabla. Lo que nos va a entender aquí es que te lo voy a explicar así, de aquí de mis apuntes, no voy a escribir casi mucho, de aquí de mis apuntes nomás te voy a explicar, y es que da a entender que, dice, mira, de 50 trabajadores elegidos, dice, del total de trabajadores, entonces del total de trabajadores, que no sé cuántos trabajadores son, pero digamos que es una empresa que el total de trabajadores, digamos que son 300, pero se ha elegido 50 trabajadores de esos 300. Eso da a entender, digamos, ¿no? No se sabe el número, pero yo estoy suponiendo que son 300 trabajadores. Pero se da a entender que se ha elegido 50 trabajadores de ese total, de esos 300 trabajadores se eligieron 50. Y esos 50, si te das cuenta, viene a ser la muestra, porque la muestra es tomar una pequeña parte de una población, ¿no? La población sería el total de trabajadores. Entonces lo que él ha elegido ha sido una pequeña muestra de esa población, es un subconjunto de la población. Entonces, en pocas palabras, ya, y dice de una empresa que se muestra en la siguiente tabla. Entonces aquí, esta es mi tabla, esta es la tabla que nos dan. Y acá hay 50 datos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 columnas y acá hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 filas, 5 columnas. 5 filas y 10 columnas sería 5 por 10, 50. Entonces hay 50 datos acá. Entonces, por lo tanto, podemos decir que esto es una muestra, ¿ya? A la muestra se la denota con la letra N. N, ¿ya? N va a ser igual a la muestra. Entonces, N, ¿qué representa? El tamaño de la muestra. ¿Cuántos elementos hay? Entonces, decimos que hay 50, ¿ya? N, no se olviden, representa el tamaño de la muestra. Generalmente son así los ejercicios. Lo que nos dan es la muestra, siempre. ¿Cuántos elementos hay? Hay 50. Entonces N es igual a 50. Ya, pero empecemos a construirlo, sí. Ahora aquí hay que saber qué son cada uno de los datos también, el ejercicio que nos está dando. Y tabla 01, porque acá en sí en el enunciado solo nos decía que de 50 trabajadores elegidos del total de 50 trabajadores, del total de los trabajadores de una empresa se muestra en la siguiente tabla. Nada más nos dice, pero no sabemos qué son cada uno de los elementos. Pero en este caso siempre nos lo va a colocar acá, que es un nombrecito. Arribita de la tabla tiene su nombre. En este caso el nombre dice que dice, en sí no te van a colocar, aquí nomás te van a colocar salario de los trabajadores de la empresa, así te lo van a colocar. Solo que yo en mis apuntes coloqué esto. ¿Qué es lo que representa esta tabla? Entonces digo que esta tabla dice representa el salario de los trabajadores de la empresa. Como son 50 datos de 50 trabajadores, cada uno de estos datos son salario de los trabajadores, ¿ya? Son salario de los trabajadores. En este caso, cada uno de los salarios en qué está dado. No sabemos si el salario está dado en boliviano, en dólar, en euro. Generalmente él te lo coloca. Creo que yo aquí me olvidé y no se lo coloqué. Generalmente él sí te lo coloca. Salario, qué sé yo, acá en el final te lo coloca y te lo pone, digamos, dólares así. Entonces, yo que me acuerdo sí está dado en dólares porque acá lo tengo anotado que está dado en dólares. En este caso él te lo coloca. Entonces podemos decir que cada uno de los elementos representa el salario de un trabajador. Este es el salario de un trabajador, este es el salario de otro trabajador. Digamos que su salario este es 410 dólares. Hay otro trabajador que tiene 378 dólares, que ese es su salario. Hay otro trabajador que su salario es 385 dólares y así sucesivamente. Entonces comenzamos a hacer ya que tenemos esa idea ya, comenzamos a construir el CDF. Esto va a entrar en el examen. Esto sí o sí te va a entrar construir un CDF. Ya sea un CDF para cuando los elementos son números enteros, en este caso son enteros porque no llevan punto decimal. O hay otros cuando los elementos son números con punto decimal, es decir, 4.5, 2.8, 4.10. Uno de esos dos te va a entrar.
Hay otro CDF, es cuando los elementos ya no son números, ni números con punto decimal, sino que ya son atributos, nombres, ¿no? Ya sea el sexo, ya habíamos dicho el, el sexo de una persona, hombre, mujer, esos son los elementos, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. O son ¿qué? Estado civil de las personas, soltero, casado, así digamos. En este caso, en el examen que a mí me entró fue cuando los datos son números, así que es importante que entiendan este tema. Entonces empezamos, el inciso A dice, construya un CDF. En este caso lo que voy a hablar es, lo que voy a explicarles cómo construir el CDF. Después vamos a ver cómo interpretar cada uno de los datos, ¿ya? Entonces, para construir el CDF, ¿cuál es el primer paso? Ya, el primer paso es identificar la variable estudio. Ya, dice aquí, como todos los elementos son salarios, entonces la variable representa el salario, dice. Entonces, para identificar la variable de estudio, sabemos que una variable, generalmente a las variables se la denota con la letra X y a los atributos se la denota con la letra A, ¿ya? En este caso nos pide identificar la variable estudio. Para identificar la variable estudio, coloco entonces primeramente aquí, X va a ser igual a, y mi variable estudio. ¿Y cómo identifico la variable estudio? Para eso me voy a mi tabla que me dan a los datos, esta muestra, los datos que me han dado. Y tengo que ver primero qué son cada uno de los datos. Y yo ya había explicado que cada uno de los datos son salario, ¿ya? Pero ¿salario de quién son? Este es el salario de un trabajador, este es el salario de otro trabajador, este es el salario de otro trabajador. Y entonces son salarios ¿de quién? De los trabajadores. Entonces cada uno de los datos son salario de los trabajadores. Por lo tanto, la variable de estudio, ¿qué representa? Cada uno de los datos que me están dando. Y cada uno de los datos son salario. O también podría, en vez de poner salario sus, podría poner X es igual a salario de los trabajadores. Ya, trabajadores, ¿y en qué está expresado? En dólares. Eso también podría ponerlo. Ya, representa los salarios. Entonces ya identifiqué la variable estudio. Ahora el segundo paso, ¿qué es? El segundo paso es determinar el tamaño de la muestra. Y el tamaño de la muestra, dice, es la cantidad de elementos que tiene la muestra. Esta es una muestra. ¿Y cuál es la cantidad de elementos que tiene? Son 50 elementos que hay, y es por eso que acá está. Y a la muestra se la representa con la letra N minúscula. Por lo tanto, el tamaño de la muestra, N a qué es igual? Es igual a 50. ¿Por qué? Porque hay 50 elementos, es decir, hay 50 salarios de los trabajadores. Ya está el segundo paso. Vamos a ir al tercer paso ahora. ¿Ven que es fácil? No es difícil, no es nada del otro mundo. Ahora el tercer paso es determinar el número de clases. El número de clases se lo denota con la letra K. Ahora, para determinar el número de clases, aquí dice, para esto hay dos fórmulas. Sí o sí hay que usar las dos fórmulas, ya, sí o sí. Hay la fórmula esta que el ingeniero la llamó regla del ingeniero. Seguramente me imagino que es su fórmula de él, ¿no? Dice que K, que es el número de clase, es igual a la raíz cuadrada de N. Donde N ya sabemos que es el tamaño de la muestra, que ya sabemos que es 50. Y la otra fórmula es la regla de Stokes o Stokes, ¿no? Que dice que K es igual a 1 más 3.3 multiplicado eso por el logaritmo de N, donde ya sabemos que N es el tamaño de la muestra, que es 50. Entonces, usando la primera fórmula, porque sí o sí hay que usar la fórmula, K es igual a la raíz cuadrada de N. En caso, esta vez N es 50, que ya lo vimos. Y si colocamos en la calculadora raíz cuadrada de 50 nos da 7.07. Yo la estaba cargando aquí en mi calculadora, vamos a ver. Ya era, ¿qué lo vamos a hacer para verificar, no? Entonces ponemos raíz cuadrada de 50. Y la raíz cuadrada de 50 es 7.07. Generalmente se colocan solamente los dos primeros decimales, ¿ya? Entonces 7.07. Ahora, ¿qué es lo que hace el ingeniero acá? Como es 7, entonces coloca primeramente 7 y lo redondea a un número más. El siguiente de 7, como está como con decimal, el siguiente de 7 sería 8, ¿no? Entonces eso es lo que él hace. Entonces podemos decir que
Eso es lo que él hace. Al parecer yo había notado, porque él ese día lo redondeó a 7 al número que está y a uno más adelante que sería el 8. Entonces al parecer siempre lo redondea, dice. Siempre redondeamos para adelante. Es decir, de tal forma que nos quede el número entero, el número de clase. ¿Por qué? Porque no tiene que quedar el número de clase un número entero. Y es que cuando estemos construyendo nuestro CDF, un ejemplo así rápido te voy a dar. Acá va a haber nombres y nombres y nombres. Entonces puede ser que mi clase, el número de clase siempre va a ser un número natural. O una clase, o dos clases, o tres clases, o 4, 5, 6, 7. Y es que el número de clase es el número de fila. Por ejemplo, si mi clase es igual a 3, si yo calculo que la clase es igual a 3, entonces tengo una fila, dos filas, tres filas, ¿ok? Y ahí voy a ir metiendo datos. En pocas palabras, no puedo calcular 7.07, porque ¿acaso puedo tener 7.07 filas? No se puede tener, ¿no? Siempre se tiene o una, o dos, o tres, o cuatro filas. Pero no puedo tener 2.2 filas, ¿no? Eso está mal, porque son filas. Entonces, en este caso ya lo redondeamos. Ahora, usando la otra fórmula, K es igual a 1 más 3.3 por logaritmo de n, acá está, por logaritmo de n, y n vale 50. Entonces, colocándolo en la fórmula, en la calculadora vamos a colocarlo acá, que es 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo. En pocas palabras, el logaritmo en base 10. Si no lleva nada, a eso se entiende que es base 10. Y 50, el tamaño de la muestra, que me da 6.60. Pero en este caso, 6.6 le voy a colocar. Ya sabemos que es 6.6. Y siempre lo redondeamos. Ya sabemos que el número de clases tiene que ser un número natural. Lo redondeamos a donde está, que es 6, y un número más, que es 7. En este caso podemos decir que K tiene 6, 7, 7 y 8. Pero el 7 se está repitiendo, entonces sería 6, 7 y 8. Entonces K tiene tres posibles valores. K puede ser 6, o K puede ser 7, o puede ser 8. Esto lo vamos a determinar más adelante. ¿Cuál vamos a usar? ¿Cuál de los tres vamos a usar? Si es el 6, 6, si es el 6 o el 7 o el 8. Ahora, generalmente, el ingeniero nomás algo de aportar así porque un alumno preguntó cuándo hay que usar. Lo que pasa es que en sí hay dos tipos de cuadro de distribución de frecuencia. Pero generalmente este te va a entrar, siempre te va a entrar este. Pero lo que él dijo que K siempre tiene que estar comprendida entre 5 y 15 clases. Más de 15 clases la información es poco representativa. Pero sí es que hay más de 15 clases, pero creo que no lo va a colocar porque son demasiadas filas. Y la verdad que es harto nomás hacer, se tarda harto. No creo que te coloque. Pero si es que nos coloca 15 o 16 clases, le decimos que la información es poco representativa, nada más. Y allá tenemos que clase tenemos tres valores. Ahora vamos al cuarto paso. El cuarto paso dice que es determinar el rango de valores de x, ¿ya? O el rango de x. El rango de x así se lo anota. Vamos a determinar el rango de x. Y tiene su fórmula. El rango de x es igual al x máximos menos el x mínimo. Ahora, ¿qué viene a ser el x máximo? Aquí dice que el x máximo es el elemento mayor de la muestra. Y el x mínimo es el elemento menor de la muestra. ¿Y cuál es nuestra muestra? Aquí está nuestra muestra. Entonces lo que vamos a tener que ir a hacer uno por uno, ir buscando cuál es el elemento más mayor y el elemento más menor. El más mayor va a ser el x máximo y el más menor va a ser el x mínimo. En este caso, tú búscalo uno por uno. En este caso yo ya lo busqué y el número más mayor que existe acá, el elemento más mayor es 420. Por lo tanto, lo que van a hacer es remarcarlo así en un circulito y le colocan que ese es el x máximo. Pillan el menor elemento, ya lo pillé, que es el 280, y ese viene a ser mi x mínimo. Entonces x máximo es 420 y x mínimo es 280. Aquí está. Siguiendo la fórmula, x máximo es 420 menos x mínimo, que lo pillamos, es 280. 420 menos 280, 140. Ya tenemos el rango de valores de x. Ahora nos vamos al quinto paso. Quinto paso dice determinar el ancho de clase. El ancho de clase se lo denota con la letra A. Entonces decimos que A es una fórmula, rango de valores de x sobre el número de clases, sobre K, ¿no? Pero el rango de valores de x
nosotros sabemos que es igual al x máximo menos el x mínimo dividido entre k, el número de clase. Podemos usar cualquiera de las dos fórmulas. Es la misma, ¿no? Son equivalentes. Entonces, el rango de valores x ya lo tenemos. ¿Cuánto es? 140. Y el número de clases lo tenemos, pero tenemos tres valores, 6, 7 y 8. Entonces vamos a calcular cuando k es igual a 6, el otro cuando k es igual a 7 y el otro cuando k es igual a 8. Entonces aquí calculamos el ancho. Rango de valores x sabemos que es 140, 140 y 140. Pero como tenemos tres valores para acá, vamos a calcular el ancho de clase para cada valor. En este caso cuando k vale 6, otro cuando k vale 7 y el otro cuando k vale 8. Ahora cuando k vale 7, ¿cuánto me da? Veamos. 140 dividido entre 6. 23.33. Es como es que 23.3 periódicos nos dio. El otro que es 140 dividido entre 7. Nos da 20 y cabalito, ¿no? Sin punto decimal, 20 directamente. Y el otro que es 140 dividido entre 8. 140 dividido entre 8 da 17.5. Ahí está. Ahora algo importante. ¿Qué ancho de clase voy a elegir? Porque tengo que elegir uno. Este o este. ¿Cómo lo elegimos? Tenemos que verificar primero nuestra muestra. Aquí está. Cada uno de los elementos son enteros o con punto decimal. En este caso, cada uno de los elementos de nuestra muestra son números enteros. Entonces, nuestro ancho de clase también tiene que ser un número entero. ¿Qué pasa si cada uno de los elementos son números con punto decimal? Es decir, por ejemplo, un 2.8, los otros son puros puntos decimales. Entonces, nuestro ancho de clase tiene que ser con punto decimal, ¿ya? En este caso, ¿cuál elegimos? Elegimos este ancho de clase. ¿Por qué elegimos este ancho de clase? Porque nos salió 20 y 20 es un número entero y los elementos de nuestra muestra también son un número entero, ¿ya? Entonces vamos a elegir ese 20. Entonces decimos que eligiendo que el ancho es igual a esto acá que sería 140 dividido entre 7 igual a 20, entonces hemos elegido ese que 20 es nuestro ancho de clase, acá está. Y este 7 ya habíamos visto con la fórmula del ancho de clase que era k, pues entonces ahí ya escogimos que k es igual a 7. Entonces ya escogimos que el número de clase es 7 y mi ancho de clase es 20. Ahora, algo que quería explicarle era que ¿qué haya pasado si los tres anchos de clase me hayan salido a punto decimal, ¿ya? Con punto decimal. Y mi muestra, todos los elementos son números enteros. Entonces lo que tengo que hacer es redondear cada uno de los anchos de clase a un número entero porque todos son con punto decimal. Y ya yo dependiendo de cuál yo quiera, pues no, elijo cualquier ancho de clase que a mí me parezca. Pero generalmente cuando el ancho de clase nos salen con, ¿cómo se llama? Si nos salen con punto decimal y nuestra muestra es nuestra muestra son elementos enteros, generalmente el ingeniero dice que tenga un ancho de clase con 7 clases, digamos. Si no haya salido 20.2, pero el enunciado nos dice con 7 clases, obviamente vamos a elegir pero sí o sí lo vamos a redondear porque el ancho de clase tiene que ser un número entero. Ya elegimos eso. Ahora el sexto paso. El sexto paso es determinar la marca de clase. A la marca de clase también se le conoce como punto medio. Esto más después le van a entender por qué se lo conoce como punto medio, pero rapidito les digo por qué. Punto medio porque se encuentra en medio del límite inferior y límite superior. Aquí se encuentra la marca de clase. Se encuentra en medio del límite inferior y límite superior. La fórmula de la marca de clase sería que es igual a x sub i menos 1, que sería límite inferior más límite superior dividido entre 2, ¿ya? Límite inferior más límite superior dividido entre 2. Esa es la fórmula.
solo que el límite inferior se lo denota así y el límite superior se lo denota como x sub y'. Bien, ahora el séptimo paso es organizar los datos. ¿Qué es organizar los datos? El ingeniero lo dijo, y organizar los datos es construir un CDF. Cuando nos diga organice los datos y me da ese cuadro, esa muestra con 50 elementos, y si me dice organice los datos, en pocas palabras lo que me está diciendo es haga un CDF. Eso es lo que me está diciendo. Para entender rápido acá en este séptimo paso, en sí no se debería hacer esto, pero el ingeniero lo explicó y a mí se me hizo más fácil poder entenderle. Ya, entonces comenzando. Voy a dibujar primeramente una recta, ¿ya? Una recta larga en los extremos, en este extremo y en este extremo acá. Este extremo acá representa el límite inferior. Y este extremo acá representa, mejor así, este extremo acá representa el x mínimo y este extremo acá representa el x máximo. ¿Cuál es el x mínimo? Nosotros ya lo habíamos calculado. El x mínimo es el elemento más menor que hay en la muestra y el x máximo el elemento más mayor. En este caso el elemento más menor, el x mínimo es 280 y el x máximo es 420. Puedes volverte a ver más atrás en el video, ya lo habíamos calculado. Y ahora 280. Ya teniendo esa cosita, primeramente habíamos calculado que el número de clase era 7 y el ancho de clase era 20. Entonces, como el número de clase es 7 que calculamos, tienen que haber 7 clases. Entonces, ¿cuántas rayas voy a hacer? Dependiendo, mira. Aquí hago una clase, 2 clases, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Y para que hayan así esos 7 cuadritos tienen que haber, mira. Hago así, primero pinto este y digo, una clase, 2 clases, 3, 4, 5, 6 y 7 clases. Y ya, y caballitos se dieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rayitas, ¿no? A este extremo le coloco el x mínimo y a este extremo le coloco el x máximo. Ya, 280. Ahora, a ese 280 lo que voy a hacer es sumar el ancho de clase, que nosotros habíamos calculado que era 20. 280 más 20, 300. Otra vez 300 le sumo el ancho de clase, 320 lo anota acá. 320 le sumo el ancho de clase, 340. Le sumo el ancho de clase, 360. 380. 400. Le sumo el ancho de clase, 420. Y cabalito me tiene que llegar al x máximo, ¿ya? Si me llega cabalito al x máximo, entonces está bien lo que estamos haciendo. Entonces ya vimos que tenemos 7 clases. Esta viene a ser la primera clase, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. A la primera, esta se le conoce como primera clase o también como primera categoría. Y una clase tiene límite inferior y límite superior. Su límite inferior sería 280. Límite inferior sería 300. Si me voy a la clase 4, una clase también tiene límite inferior y límite superior. Su límite inferior de la clase 4 sería 340 y su límite superior sería 360. Ahora tendremos que calcular también el punto medio, o sea, que era el paso 6, la marca de clase. Y la marca de clase es igual al límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Y como una clase tiene límite inferior y límite superior, podemos calcular acá. Por lo tanto, cada clase tiene una marca de clase. Entonces, calculando acá, para la marca de clase 1, ¿no? Para la clase 1, por ejemplo, acá decimos que para la clase 1, para esta clase le voy a calcular su marca de clase. Límite inferior, límite superior. Y a la marca de clase se lo conoce como punto medio. ¿Por qué? Porque se encuentra en medio del límite inferior y límite superior, ¿no? Y el punto medio sería aquí. Entonces aquí sería marca de clase 1. Entonces calculando la marca de clase 1, límite inferior, ¿cuánto es? 280. Más límite superior, ¿cuánto es? 300. 300, eso dividido entre 2. ¿Cuánto me da? 280 más 300 dividido entre 2. Me da 290.
Entonces, x1 vale 2,90. Entonces aquí vale 2,90. Y es cierto, mira, 280 entre 300 sería 280, 290 y 300. Entonces en la mitad sería 300, ¿no? Entre 300 y 320, ¿cuál sería la mitad? 310. Esa sería la marca de clase 2. Pero ¿cómo lo calculamos? Si es que, ¿cómo lo calculamos? Así mentalmente lo podemos calcular, pero para eso existe la fórmula también. X2 es igual a la marca de clase 2, ¿no? Porque una clase tiene marca de clase. Límite inferior es 300 más límite superior, que es 320. Dividiendo entre 2, ¿cuánto me va a dar? Vas a ver que nos van a dar 310. 300 más 320 dividido entre 2 nos da 310. Cabalito acá, ¿no? 310. Y así hay que calcular los otros números. Pero para no ir calculando número uno por uno, hay otro truquito. ¿Y cuál es este otro truco? Y es que si a esta marca de clase, a la primera marca de clase ya, le sumo el ancho de clase, si aquí uno le sumo el ancho de clase, ¿qué me arroja? La marca de clase 2. 290 más el ancho de clase. El ancho de clase valía 20. Le paso 10, serían 300. Los otros 10, 310, cabalito. Entonces, si a este 310 le sumo el ancho de clase, sería 330. Si a este 330 le sumo el ancho de clase, que es 20, acá sería 350. Si a 350 le sumo 20, 370. Le sumo 20, 390. Le sumo 20, 300, 410. Y en medio de 400 y 420 está, en medio de esos dos está 410. Está bien, entonces. Esos serían los truquitos más rápidos para hacerlo. Aquí hay un poquito de teoría de cómo se construye el... Puedes revisarlo un rato, pero no te voy a explicar esto, los puedes leer. Ya te expliqué en sí. Hay un poco de cada uno qué significa, ¿ya? I igual a 1, la primera clase. I igual a 2, la segunda clase. Este símbolo significa límite inferior. ¿Dónde lo pillas ese símbolo? Aquí. Límite inferior, límite superior. X sub i prima. Los n sub i con n minúscula de frecuencia absoluta. Te lo voy a explicar más. Esto, no sé, anótatelo. Más adelante te lo voy a explicar en el cuadro que vamos a armar ahora. Y entonces construimos nuestro cuadro. Ahora vamos a construirlo. Ya que hemos hecho esos 7 pasos, nos toca ahora construir este cuadro. Este cuadro es el CDF, el cuadro de distribución de frecuencia. Una vez la rellenemos toda esa tabla, ahí termina el ejercicio. ¿Por qué? Porque ahí ya hemos construido nuestro CDF. Porque eso solo nos pedía construir un cuadro de distribución de frecuencia. Entonces, comenzando. Vamos a hacer un cuadrito. Saca. Aquí, ¿qué vamos a poner? En este cuadrito acá vamos a colocar la variable estudio. Ya habíamos calculado nuestra variable de estudio. Y es que la variable de estudio decía que X, ¿qué representa? Cada uno de los elementos representaba el salario de los trabajadores. Y le habíamos puesto salarios nomás, ¿ok? Salario. ¿Y en qué está dado? Está dado en dólares. Porque son salarios. Y está dado en dólares. Entonces aquí, en este cuadrito, colocamos la variable de estudio. Cada uno de los elementos son salarios. Salario está dado en dólares. En la segunda columna colocamos... En la segunda columna van a ir las frecuencias absolutas. Y en la tercera columna van a ir las frecuencias relativas. Las frecuencias absolutas, ¿cuáles son? Las frecuencias absolutas son n sub i mayúscula, n sub i mayúscula con asterisco. Y aquí van las frecuencias relativas, que serían h sub i minúscula, h sub i con mayúscula y h sub i mayúscula con asterisco. Las frecuencias absolutas, que son estas tres, están dadas en... Estas se expresan en números, ¿ya? Y las frecuencias relativas siempre se expresan en porcentaje. Ya colocamos aquí nuestra variable de estudio.
Y la variable estudio tenemos el límite inferior x sub i menos 1 y el límite superior x sub i prima. Y acá tenemos la marca de clase. Ya que hemos colocado dos filas, ahora nos toca colocar las clases. En este caso nosotros habíamos calculado que k es igual a 7, es decir, el número de clase iba a ser 7. Entonces colocamos la fila para la clase 1, la clase 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y igual a 1 representa que es la clase 1. Y igual a 2, la clase 2. Y así sucesivamente. Y igual a 7 es la clase 7. Por eso había dicho que el número de clases siempre tiene que ser un número entero positivo, es decir, un número natural, ¿no? Porque puedo tener una o dos o tres o cuatro clases, pero no puedo tener 2.2 clases, eso estaría mal. Y empezamos a rellenar primero acá los límites inferior y superior. Como ya habíamos visto, eso lo hicimos en el paso número 7. Acá está. Este de acá viene a ser mi primer límite inferior podríamos decir, de todo el cuadro. Y este de acá es nuestro límite superior de todo el cuadro, ¿ya? 280 y 420. Entonces mi primer límite inferior es 280. ¿Y en dónde tiene que acabar? Este representa el límite inferior y el límite superior acá. Y el límite superior es 420. Aquí tiene que acabar en 420. Entonces te sugiero que le saques foto mejor al paso 7 que hicimos. Y vemos que 280, la primera clase tenía límite inferior 280 y límite superior 300. La segunda clase tenía como límite inferior 300 y como límite superior 320. Y así sucesivamente para la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima clase. Vamos a ver rapidito la clase número 7 tiene límite inferior 400 y límite superior 420. Aquí está. La clase número 7 tiene como límite inferior 400 y límite superior 420. Y su marca de clase de la clase 7, su marca de clase es 410. Y acá vemos que su marca de clase de la clase 7 es 410. Y ahí se va colocando de la clase 1 su marca de clase. De la clase 2 su otra marca de clase, que es 310. Por eso este x sub i representa la marca de clase. O el punto medio también se lo conoce. ¿Por qué? Porque se encuentra en medio del límite inferior y límite superior. 280, 290, 300 está en medio. 400, 410 que va acá está en medio, 420. Ya una vez está armado, nos toca rellenar esto, porque obviamente lo vamos a tener vacío, ¿no?